Hola, Nami, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ahora sí, vamos a iniciar de una vez. Y bueno, además de Nami, a Ania, los saludo al resto de ustedes que vayan a ver esta clase. Buenos días, buenas tardes, porque pues no sabemos a qué hora van a ver, ¿no? Entonces, bueno. Hola. El día de hoy, como vieron, vamos a ver el tema de embriología digestivo y voy a empezar a compartirles mi pantalla. ¿Ya lo pueden ver? Ya que en ella se ve. Perfecto, muchas gracias. Antes de ir de lleno con el sistema digestivo, quería platicarles un par de conceptos que es muy importante que conozcamos, ¿sale? Para que conforme vayamos viendo estos temas de embriología, sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo. El primero es identificar en qué etapa del desarrollo nos encontramos y con cada uno de los términos a qué etapa de cada una de estas nos referimos, hablando de las semanas de gestación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que de la primera a la segunda semana de gestación, a partir de la ovulación, el producto se va a denominar cigoto. De la tercera a la octava semana de gestación, que es, también se denomina, pues donde se forma o se desarrollan los órganos y que por esto tiene el nombre de organogénesis, es decir, órgano pues se refiere a cada una de las vísceras y demás, y génesis al nacimiento o su desarrollo, ¿ok? Entonces, en este periodo se va a denominar producto embrión y posteriormente de la novena a la 38-40 semanas de gestación que dura el embarazo va a ser un feto. Ok, entonces puse este proyecto para ejemplificarles de aquí que, bueno, cuando ven los planos corporales, vamos a ver que cuando yo, cuando yo señalo esta parte de mi cabeza, estoy hablando de una región superior, una región cefálica. Pero si me vienen a señalar de mis pies, estamos hablando de una porción más caudal o más inferior. Ajá, el problema es que esto puede llegar a cambiar, o uno puede llegar a cambiar cuando se está estudiando el embrión o al feto, ¿ok? Entonces, por eso quise ejemplificárselos así, porque vamos a ver unos cortes en el que el bebé, pues sabemos que la posición fetal es como que está así enrollado, ajá, y entonces tampoco vamos a hablar de anterior o posterior, hablan más bien de ventral y dorsal, perdón, la parte del lomo del perro o de la espalda del embrión o del feto cuando está en esa posición, va a ser dorsal. Bueno, los que cuando les propusieron la presentación. Ajá. Y entonces la parte más cefálica o superior es la región anterior y la porción más caudal va a ser la posterior, ¿sale? A diferencia de que si yo señalo esta parte de mi pecho, donde está mi esternón, es mi región anterior y si señalo mi espalda es mi región posterior. Ajá. Entonces, pues de esta manera se diferencia en un adulto. Y también quería que recordáramos un poco parte de los cortes, ¿vale? Entonces, un corte sagital es como si ustedes los cortaran de la mitad de su frente hacia adelante, hacia la mitad, ajá, y es como si viéramos una manzana de esta manera. Este sería el corte sagital de la manzana si la cortáramos así, de esta manera. Y entonces, un corte transversal sería de esta manera y veríamos a la manzana como así, ¿no? como más redondito, ¿vale? E igualmente, hablando de cómo se diferencian los planos en el embrión y en el adulto, la parte cefálica de la manzana, que es donde está la hoja, sería su región anterior de la manzana, ajá, y la base sería la región caudal o posterior, ¿ok? Y bueno, ya que vimos estos conceptos, no sé si alguno de los presentes tenga alguna duda con estos conceptos. Ania, Naomi, No, ninguna. ok. Gracias. No, ok, entonces la formación del sistema digestivo inicia en la cuarta semana de gestación. Ajá. Y bueno, también es importante ver que ya a partir de la cuarta semana el embrión ya empieza a tener una forma como en tubo, como una forma tubular, ¿ok? Porque en la tercera semana, después de que fue ese pequeño cúmulo de células que se fueron replicando, pues era una tortilla, ajá.
bueno, como 3 tortillas empalmadas. Ajá. Mira, 3 tortillas empalmadas y vamos a ver que en los textos nos muestran estas 3 tortillas empalmadas, bueno, que no, obviamente no se llaman tortillas, se llaman hojas blastodérmicas, ajá, y las representan de diferentes colores. También es importante señalarles esto, porque vamos a ver que a partir de estas hojas blastodérmicas tenemos diferentes derivados, ajá, del sistema digestivo. Entonces, siempre que vean una hoja blastodérmica marcada de azul, les van a hablar de la capa más superficial o la parte más superior, que sería el ectodermo. La parte del medio que representan con amarillo es el mesodermo y la parte más inferior es el endodermo. Ajá, y que normalmente siempre se van a representar con estos colores. Ajá, y entonces ya esto es en la tercera semana. De esta manera está en la tercera semana. Ajá. Pero después estas hojas se van a empezar a doblar hacia el medio y tal cual como se agarran en una tortilla, se va a empezar a hacer un tubo, se va a empezar a hacer un cilindro. Entonces el cilindro también a su vez en alguna etapa del desarrollo va a empezar a sufrir esos pliegues justo en la colita de ese tubo y en la cabeza, ¿ok? Entonces ya alrededor de la cuarta semana es donde surge este proceso de tubulización. Ajá. Y es donde, además del sistema digestivo, se empiezan a formar otros sistemas, pero bueno, ahorita en el que nos importa el sistema digestivo. Ajá, y entonces ya lo vemos así como está en esta imagen. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de una vez que de las diferentes capas blastodérmicas del ectodermo se van a formar los orificios de entrada y de salida del sistema digestivo y su recubrimiento, es decir, la boca y el futuro conducto anal, ¿ok? Pero antes de llamarse boca, este espacio, este orificio se llama estomodeo, ajá, y va a estar cerrado en el momento, ese cilindro está cerrado de arriba a abajo, ajá. Entonces, está cerrado el estómago de esa pequeña cavidad por la membrana bucofaríngea, que después se va a ir abriendo, se va a romper y ya va a crear el recubrimiento, sale de la boca. Y además también vamos a tener una pequeña cavidad que es el proctodeo y que en el futuro va a ser la fosa anal y este está recubierto, está cerrado en este momento por la membrana cloacal. Algo a resaltar de estas dos membranas es que justo en estas dos partes no vamos a tener mesodermo, es decir, las membranitas, esas hojitas tan delgaditas que van a cubrir esas cavidades, solo van a tener ectodermo y endodermo, ¿sale? Eso a veces lo llegan a contar en los exámenes, entonces es muy importante resaltarlo. Ok, entonces ya después de la hoja del medio, en el mesodermo, va a dar lugar a, pues, a la pared que sostiene todo el tubo digestivo, ajá, o las capas histológicas, que es la mucosa, la submucosa y la muscular externa, pues vamos a ver que tiene diferentes recubrimientos de músculo este tubo digestivo. Ajá, y el endodermo va a dar lugar al epitelio, que es esa última capa de células que queda justo por donde pasa, que es la luz, el espacio por donde pasa toda la comida. Ajá, y todas esas células llegan a ser muy especializadas, es decir, son tan distintas en cada región que tienen esas funciones tan importantes para que suceda todo el proceso de la digestión. Ajá, y esto lo van a dar a nivel de todo el tubo digestivo, ajá, el endodermo, del hígado y del páncreas, que también son órganos que están muy caracterizados por sus funciones o especializados también. Podemos denominarlo así de manera muy. Ajá. Y entonces aquí tenemos, quería recordarles los cortes porque les iba a enseñar estas imágenes. Entonces ustedes me tenían que entender muy bien de qué corte estábamos hablando. Ajá. Entonces, de su lado izquierdo tenemos el corte sagital, es un embrión que lo dividieron de su frente, ajá, hacia la mitad, digamos en derecho y izquierdo. Ajá. Y entonces, pues aquí ya vamos a ver que tenemos en este tubo continuo que si ustedes lo ven, si pasamos el cursor por aquí, no tiene ni una sola separación. Ajá. Ese es el intestino primitivo. Ajá. Y tiene 3 divisiones. El intestino anterior, que no es porque está delante, sino que es porque está cefálico, por eso también quiero explicarles esa parte. El intestino medio, que como su nombre indica, está justo por el medio, y tiene la característica de que va a estar comunicado con el saco vitelino. Ajá. Este anexo embrionario que va a servir como
primer órgano que va a empezar a nutrir al embrión antes de que empiece a crecer la placenta y todos los vasos sanguíneos, ¿sale? Y por último tenemos el intestino posterior, ¿vale? Y entonces, como son regiones muy separadas, digámoslo, y tienen que crecer demasiado, ajá, cada uno del intestino anterior, medio y posterior nos va a dar diferentes anexos. Ajá. Y aquí lo podemos ver también que aquí le hicieron un corte transversal, así como cuando partíamos a la mitad la manzana, y pues así se ve el tubo. Ajá, es un tubo continuo que se ve nada más así como una abertura. No tiene ninguna otra característica más especial. ¿Ok? Y entonces vamos ahora a hablar de los derivados de cada uno de los intestinos. Ajá. Tenemos el intestino anterior que tiene una rama cefálica y una rama caudal. Y de la rama cefálica se va a empezar a formar la faringe. Ajá. Y del piso de la faringe se va a empezar a formar la lengua. Y también de la ayuda de otras estructuras que se llaman arcos o bolsas faringes, que vamos a hablar un poco de ellas al final. Ajá. Y de la rama caudal se va a empezar a formar el esófago, el esbozo laringotraqueal, que igualmente va a ser un tubo, que nos va a dar lugar a la laringe, ajá, y en cierta región a la tráquea, ¿sale? Y aquí nos habla ya entonces de la separación del sistema digestivo con el sistema respiratorio. Va a estar hacia adelante la tráquea, ajá, y atrás la laringe. También de aquí, del intestino anterior, va a salir el estómago, el duodeno, esa pequeña sede del intestino, tiene al menos 4 partes, ajá, entonces a su vez esas partes se dividen también de donde derivan del intestino primitivo. Entonces, en la primera porción del duodeno y también la porción craneal o más superior de la segunda porción del duodeno, vamos a ver que va a dar lugar también al hígado, a la vesícula biliar, a las vías biliares, el conducto cístico, el conducto colérico, el conducto biliar común y demás, y el páncreas, ¿ok? Y de los derivados del intestino primitivo medio se va a formar la porción caudal de la segunda porción del duodeno, la tercera y cuarta porción del duodeno, de yuno, el ilion, el ciego, el resto del intestino delgado, el apéndice vermiforme, el colon ascendente y los tercios proximales y medios del colon transverso. ¿Vale? Y el último tenemos el intestino posterior, que nos va a dar lugar a lo que resta del marco cólico, que es el tercio del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y los tercios internos medio del conducto anal, porque vamos a ver que el tercio externo pues va a formarse gracias también al próctedo y a la membrana cloacal. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver que también en cierta parte del desarrollo de este aparato digestivo se va a tener que formar una hernia umbilical fisiológica. ¿Alguien me puede decir qué es una hernia? ¿Sí saben qué es una hernia? Sin miedo, no pasa nada. No, Ania, Monse, ¿quién se anima? Es como un bulto, ¿no? Ajá, Un bulto. ajá, es una región del cuerpo en que está tan debilitada que a veces se va tejido por ahí que no debería estar. Ajá, entonces, en este caso, pues de esa pielecita que se está formando del embrión, ajá, a nivel del ombligo, se van a proteger tanto intestino porque este está creciendo demasiado. O sea, nosotros tenemos metros y metros de intestino delgado junto con el intestino grueso. Ajá, entonces, esas tripas ya no caben en un ser humano tan pequeñito que se está formando, ¿ok? Entonces, el cuerpo humano, incluso en formaciones tan, pero tan inteligente, que dice, pues yo aquí ya no quepo, pues me voy, y se empieza a salir un poco, ¿sale? Entonces, entre la séptima semana y la onceava semana de gestación, el producto tiene esta hernia fisiológica, este bulto de intestinos fuera del cuerpo porque se están desarrollando, están creciendo y además vamos a ver que van haciendo unos pliegues para que se formen de la manera en la que lo conocemos, porque ya vemos que son tubo recto, que no va para ningún lado, ¿no? Entonces es muy importante saber también en qué momento aparece y en qué momento desaparece. Y bueno, ya vamos a ver que para que tenga esta forma tan característica, tanto el hígado, tanto la vesícula, el páncreas, el estómago, el duodeno y el marco cólico y el resto del intestino delgado van a sufrir un proceso de rotación. Ajá. Y entonces aquí lo que vemos es el intestino primitivo anterior,
que es donde se forma, pues bueno, hacia arriba estaría el esófago, ya después viene el estómago. Ajá, tenemos que también aquí ya empezamos a ver la yema hepática. El páncreas es muy característico que se forma de dos yemas, ajá, la yema dorsal, que es la que está detrás, y la yema ventral, que es la que está delante, ¿sale? Entonces, en este momento de rotación en el que está plegándose el estómago y además está rotando, es donde se van a unir poco a poco las yemas pancreáticas hasta formar un solo órgano, ¿sale? Y pues aquí como lo ven, del intestino anterior empiezan a ver estas protuberancias, donde se van a formar el hígado, el páncreas y la vía biliar, y esto sucede de la cuarta a la sexta semana de gestación, ¿sale? Y entonces conforme se va creciendo este estómago y va tomando esa forma, ajá, va igualmente a dando vueltas. La característica es que aquí va a dar vueltas hacia acá, ajá, y con ello empieza a jalar, les decía, esa yema pancreática, esa yema dorsal y ventral, ajá, y las da a unir, ¿sale? Entonces da vuelta en forma anterioria al reloj, ajá, y junto con este jalón que les da a las yemas pancreáticas, también le empieza a dar un jalón al duodeno, y es por eso que este duodeno tiene una forma de C, ¿sale? Por eso es muy interesante saber por qué tienen esa forma, pues los intestinos, ¿sale? Y bueno, el resto del intestino primitivo, el intestino medio y el intestino posterior están acá, ¿sale? Y entonces estos crecen aún más. Vean, aquí está esta hernia fisiológica de la que ya habíamos hablado. Ya está, o sea, estas son las paredes del abdomen. Y aquí ya están afuera porque ya llegó su momento de crecer muchísimo y puede salir, ¿sale? Y entonces estos también conforme se van saliendo y van creciendo, también tienen que sufrir un proceso de rotación para que también, pues ya después que regresen a la cavidad abdominal, donde están creciendo otros órganos, el hígado, el páncreas, los riñones y otros más, ajá, pues puedan caber, ¿sale? Y entonces van a sufrir exactamente 3 rotaciones, ajá, de que al final van a sumar 270 grados, ajá, y le van a hacer ayuda, o sea, si ustedes lo rotan, o sea, se enredarían muy fácilmente. Y digo, al final eso hacen, pero necesitan un eje. El eje que ocupan es una arteria, que es la arteria mesentérica superior, ajá, y entonces de aquí, como se puede ver en este esquema, empiezan a girar, a girar, a girar. Estos sí forman en forma horaria hacia si lo comparamos con las manecillas del reloj, ajá, y entonces, pues ya no, ya después se van a ir metiendo poco a poco y primero va a entrar el intestino medio y después va a entrar el intestino posterior y ya se van a ir acomodando poco a poco. ¿Vale? Ok, y bueno, ya por último para hablar nos faltan, pues ya hablamos como del cuello hacia abajo, del sistema digestivo, ajá, pero pues también nos falta hablar un poco más de la lengua, de los músculos con el que llevamos a cabo el proceso de la masticación. Y para esto es importante explicarles que ya conforme está este embrión formado, tiene unas protuberancias como a nivel del cuello, ajá, que se pueden llamar de diferentes formas. Bolsas faríngeas, arcos branquiales, ajá, y pues es importante que los conozcan para que cuando lleguen a leer estos temas en sus libros, en la literatura, no se lleguen a confundir y pensar que son cosas diferentes, ¿no? Entonces son las mismas cosas, ajá, y son estas bolsitas que vemos aquí, ajá. A partir de estos arcos branquiales, ajá, van a derivar diferentes estructuras, ajá, entonces por eso les puse este esquema para que entendieran de qué estábamos hablando. Entonces, del primer arco faríngeo, normalmente son, bueno, son, se empiezan, sobre todo el proceso se forman 6, pero el quinto normalmente degenera, es decir, desaparece y ya no existe más. Ajá, y nos quedan solo el primero, segundo, tercero, cuarto y sexto arcos faringios. Ajá, entonces del primer arco faringio vamos a ver que van a salir los músculos de la masticación. También va a salir el músculo milioideo y el vientre anterior del digástrico. Ajá. Del segundo arco faríngeo se van a formar los 2 tercios anteriores de la lengua, ajá, y también el vientre posterior del digástrico. Del tercer arco faríngeo se van a formar los músculos estilofaringeo y de los cuartos y sexto arcos faringeos se va a formar el cricotiroideo y los músculos constrictores de la faringe y los músculos estriados del esófago, ¿sale? Entonces, pues también vamos a ver que la lengua, aquí hagan de cuenta que le hacemos un corte aquí, como más o menos transversal al embrión y luego uno aquí, y entonces vamos a ver que se van a ir formando unas bolsitas, ajá, a nivel de los arcos faringeos,
y empieza a haber unas protuberancias. Ajá. Y entonces de esas protuberancias, después que empiecen a crecer, que empiecen también a crecer las diferentes estructuras, va a haber un momento en el que se van a unir, ajá, y ya van a formar a la lengua. Y también las paredes que quedan van a ir formando al paladar. Y pues eso sería todo el tema del día de hoy. Estamos cortito porque me dieron muy poquito tiempo para el tema de hoy. Y no sé si alguien tenga alguna duda. Ninguna, ¿No? gracias. Todo muy claro, de verdad. ¿Alguna, Monse, Naomi? No, muchas gracias, todo claro. ¿No? Ok. Bueno, entonces ya les estaremos proporcionando los resúmenes, la presentación y el video aparte si lo quieren volver a ver. ¿Sale? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Que Kenia. tengan buen día. Bye. Gracias, Kenia. Igualmente, gracias.